Hola, les queremos dar la bienvenida a este canal que se llama Hola parceros. Hoy, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Daniel Rivero. Ahí con todo el permiso de hacer como un abrebocas un poco de lo que es Daniel. De pronto está desactualizado. Ahí vamos actualizándolo con añitos menos. Entonces me dice acá que Daniel Rivero es apasionado por el fútbol, bogotano, activista de los derechos de los animales. Ha logrado formar un grupo educativo con la visión de ser la mejor alternativa de la educación tradicional. Desde el año 2012 ha logrado formar el grupo educativo Monterrosales, constituido por el Colegio Monterrosales, Educación Formal Anual y Calendario B, y Educación por Ciclos. Y Colegio Montelena, Educación por Ciclos y Anualizado. Así es. Así es un resumen perfecto, no menciono los años, me salvé. Sí. Bueno, Daniel, explíquenos un poquito ahora sí de qué significa eso que educación por ciclos, anualizado, bueno, con la metodología que tienen con el Colegio Monterrosales, Montelena. Clarísimo, bueno, pues todo nace de una experiencia de vida. Creo que las mejores soluciones que uno puede ofrecerle a una sociedad nacen precisamente de la experiencia que uno mismo vivió. Yo para graduarme pasé más o menos por 5 o 6 colegios, terminé en un colegio de educación por ciclos, intenté tener una opción de educación en casa que en ese momento era un imposible y no estaba ni siquiera dentro de los planes ni de mi familia, ni encontrábamos una opción. Y al final entendí algo a una edad muy temprana, a los 18 años, casi que graduándome, estaba iniciando el primer colegio, y fue que había muchas otras personas como yo, que necesitaban otro tipo de educación, que no eran malas, que no tenían un problema, sino que simplemente necesitaban una opción diferente. Y que en un país como el nuestro, esa variedad de opciones y esas posibilidades deben existir para que todos estemos cómodos y podamos aprovechar nuestra potencialidad. Ok, Daniel nos comentaba que estuvo por varios colegios. ¿Por qué por varios colegios, Daniel? Diga la verdad. Yo era un poquito duro. Travieso, inquieto. A mí en las materias me iba muy bien. Estudié primero casi que de kinder a octavo en un colegio muy tradicional de Bogotá, y pues lo normal muchas veces de lo que uno concibe en su adolescencia, un poco cansón con mis otros compañeros, con el docente, hacía bromas, siempre pues en el mejor ánimo, ninguna situación extrema, pero eso no cabía en el esquema de este colegio, que es un colegio que igual yo quiero y valoro mucho porque fue gran parte de mi vida. Posterior, en los otros colegios, fue una variedad de opciones que fue lo que creó también mi primer conocimiento de educación. Tuve una situación en uno de los colegios que era muy duro académicamente, pero la libertad era total. Entonces ahí ya me fui al otro extremo y no volví a entrar a clase. Ya mucha libertad. Ahí ya me mucha libertad, fue el otro extremo. Ya fue complicado el tema. Ya fue complicado. O sea que a partir de las vivencias que usted tuvo en su desarrollo académico, nació su proyecto de vida de crear su propio colegio. Total, a partir de ahí nació, obviamente con muchos apoyos de docentes del colegio en el que yo me gradué. Muchos de esos profes fueron los que me ayudaron a entender mejor la educación, a asumirla con responsabilidad ya en una administración educativa, mi madre, mi tía, pero la semilla inicial fue desde mi propia experiencia. Ok, o sea, literalmente muchos pensarían, o sea, como yo soy casposo y no me dejaron la libertad para hacerlo, entonces construyo mi propio colegio para yo hacerlo, pero él lo enfocó por el lado donde realmente se iba a aprovechar los talentos de esa persona, de que yo era hiperactivo porque quería hacer ciertas cosas que de pronto la educación tradicional no me lo permitía. Y que terminó abriendo muchas puertas, y ahí llegamos a lo que hoy es el grupo educativo. Nace primero en una institución por ciclos, exactamente para lo que yo necesitaba en el momento en el que me estaba graduando, pero a partir de ahí fuimos encontrando muchas más necesidades de poblaciones no atendidas, una educación bilingüe que no cueste más de 3 millones de pesos mensuales y que esté en la mitad de Bogotá, como el sitio en el que estamos en este momento. Toda una alternativa para la comunidad homeschool que valora y ve como una opción de vida educar en casa, que no había una opción consolidada. Todo ese tipo de cosas fueron naciendo de esa inquietud de entender que la educación debe responder a todos y no solo a un grupo en particular. Daniel, para que nos explique un poquito, digamos en mi caso, no conozco bien el tema de la educación por ciclos, cómo funciona y cómo funciona también estudiar desde casa. Perfecto, lo primero es quitarme yo mismo el estigma, ¿no? La educación por ciclos no es una validación. El término de validadero es un estigma que se genera desde el no conocimiento, porque la validación la hace es el ICFES, donde usted hace un examen y si lo pasa bien le dan su cartón de bachiller, que sale bachiller validante, y si no lo pasa, pues no lo pasó y le toca volverlo a repetir.
Sí. La educación por ciclos es una educación formal, así como la educación año a año que muchas personas conocen, pero la única diferencia es que estos colegios se legalizan desde un decreto que es el 3011 del 97, que se creó para jóvenes y adultos que necesitaban hacer un año en 6 meses, pero son instituciones completamente reguladas, las que tienen licencia como debería Sí. ser, que deben tener una infraestructura física y que responden a procesos académicos también como los de la educación anual, pero en 6 meses. Ok, ¿qué diferencia hay de esa educación tradicional, de pronto que el estudiante va todos los días al colegio, a la educación, digamos, que se tiene con Montelena y Monterrosales? O sea, ¿qué diferencia tenemos, no sé, en temas de materias, o de pronto qué gana el estudiante también estando desde la casa? Monterrosales es además el consentido, es el todo, Ok. porque es además donde yo he podido ejercer también un nuevo rol de una rectoría, de poder estar en el día a día con mis familias y con los niños. Y realmente Monterrosales pues sí es otro mundo, es un mundo donde los niños están desde casa, pero también tienen la opción de encontrarse en las comunidades de su ciudad, en todos los rincones del país. Tienen más de 45 opciones de cátedras diferentes a las básicas, entonces aquí ya la discusión no es solo el tema de finanzas, acá Ok. también había necesidades de niños que querían estudiar cocina, de niños que querían estudiar ciencia creativa, de niños que hoy en día están estudiando 6 idiomas diferentes en medio de esta modalidad y no tienen que atender físicamente a un colegio todos los días. Tenemos unos encuentros presenciales ocasionales y pues es ya una revolución y un mundo educativo completamente diferente. En el tema de ciclos, uno sí va normal al colegio, solo va media jornada, pero es un esquema, entre comillas, más tradicional. Pero Monterrosales Bilingüe Homeschool sí es otro mundo. Ok, digamos que algo interesante de lo que tú decías, el tema de la virtualidad, de pronto, digamos que no solamente vas a tener, digamos, aquí en Bogotá, personas que estén viendo en Bogotá, sino otras personas que pronto le va a llegar la información o, bueno, la metodología de educación a esas otras personas que pronto no pueden asistir. ¿Cómo hacer para que el estudiante, en cierta manera, preste esa misma atención que cuando tiene el profesor encima, que le dice, bueno, Pepito, cállese un momentico, haga silencio acá, pero ya desde la casa, ¿cómo se maneja ahí? Nosotros siempre hemos creído que la responsabilidad principal que tiene un padre, una mamá o un responsable de un niño o una niña en formación es entender y permitirle explorar su potencialidad alrededor de los diferentes tipos de educación que existen. No es para todo el mundo la educación en casa. Hay niños que si requieren demasiado acompañamiento y siempre tienen que tener una persona o supervisándolos, pues seguramente va a ser difícil y va a ser más retador. Pero lo que nosotros hemos encontrado en Monterrosales, obviamente con las diferencias de edades, porque un niño y una niña chiquita requiere ese acompañamiento más constante, pero en lo que es de un grado cuarto en adelante, hemos encontrado que los niveles de autonomía de las niñas y niños se desarrollan completamente cuando se les permite aflorar y cuando no están sentados en una silla con otros 30 niños escuchando a un solo ser humano 7 horas de un Sí, mismo de tema. acuerdo. Y en esa parte, pues quiero hacer hincapié. Yo vivo la experiencia, porque mi hija como tal actualmente está en esa metodología de homeschool. Antes, ella de entrar al colegio tradicional, hacía varias actividades, como era patinaje, que canto, y un poco de actividades que hacía extracurriculares. Entramos a un colegio que manejaba la educación tradicional y todo eso se acabó. No había el tiempo para eso, porque inclusive hasta un sábado uno tenía que ir y ya no había ruta, entonces nos tocaba que desplazarnos hasta nosotros en todo el tiempo, era muy limitado. Hoy en día que estamos ya en la modalidad homeschool, pues ella retomó sus clases de baile, de coro, un poco de cosas, y la libertad y la autonomía que ella tiene hoy en día, pues es de otro cuento, de otro nivel. Sí, sí, Porque tiene uno sus solamente realmente puede dar fe cuando uno lo vive y vive esa experiencia. Y realmente ahorita quiero aprovechar para darle las gracias, Daniel, por haber creado esta institución y que le está dando la oportunidad, más que a los padres, es a los niños, porque son los niños los que realmente están recibiendo ese beneficio. No, a ustedes, gracias por confiar en nosotros, que nuestras familias pues son la base de todo lo que hacemos, desde los niños que es la base de las decisiones que tomamos, hasta obviamente los padres que dieron ese voto de confianza en estar acá. Listo. Y que hay muchos padres, y quiero hacer la invitación aquí a muchos padres, para que, uno, que sigan al canal de Hola Parceros, y Que se dos, suscriban. para que miren esta entrevista, y en internet ya hay buen material de Monterrosales, historias de Daniel cuentan muchas por montones de la vivencia que él hizo y la oportunidad que ha brindado a muchas familias, a muchos niños, de poder seguirse educando sin abandonar sus sueños. Gracias. Daniel, yo le tengo una pregunta ahí
¿qué dificultades ha tenido durante todo este proceso? Porque listo, muy sencillo contarnos de que, listo, ya tenemos el Monte Rosales, Monte Elena, pero ¿qué dificultades has tenido para que nos cuentes un poquito Las a todos nuestros dificultades seguidores? son miles, pero como alguna vez tuve la oportunidad de decirlo en otro medio, no por eso significa que en Colombia no se pueda. Colombia es un país, yo diría, un escenario como en la mitad, donde no es fácil, pero tampoco es imposible. Las dificultades arrancan desde pues, un sector financiero que castiga demasiado cualquier ecosistema emprendedor. Acá las tasas de interés pues, no permiten que uno tenga una posibilidad, un capital inicial, si uno no es de un estrato muy alto para llegar a cumplir sus sueños cuando son temas de una infraestructura grande como lo es una institución educativa. Entonces ese reto fue enorme, arrancar de la confianza de un préstamo que sacó una de mis tías, si no es por eso pues no, tal vez no estaríamos acá, y a partir de ahí los entes de control a nosotros nos han apoyado mucho, confiaron y confían hoy en día en nuestro proceso, pero en el tema del homeschooling ha sido un nuevo camino de debate. La educación virtual y los modelos de homeschool aún tienen algún nivel de estigma en Colombia, no de las familias, no del ciudadano, que es lo que a uno le da tristeza porque se supone que las leyes responden al ciudadano, sino precisamente de los órganos de control y de algunas personas en las administraciones que consideran que este tipo de educación deja a los niños sin socialización. La prueba es que no, que este tipo de educación aumenta los riesgos de los niños en que no puede el Estado saber exactamente dónde están todo el tiempo. Eso el Estado colombiano no lo sabe ni siquiera con los niños que están en los colegios presenciales. Entonces ahí sí ha sido un reto entender y poder llevar ese conocimiento a esas entidades de control, pero lo hemos hecho de la mano con nuestra familia, lo hemos hecho de la mano con muchos funcionarios que también confían en el proyecto y las cosas han ido avanzando. Y me imagino que a nivel mundial también, digamos que esto es algo normal también, ¿no es cierto? O a nivel Sudamérica, ¿qué países también que pronto Daniel diga, mire, estoy averiguando países de éxito también o no sé? No sabemos el mapa de memoria. A nivel mundial el mundo está muy dividido con este tema. Realmente la muestra número uno por su creencia a como ellos la entienden de la libertad pues es Estados Unidos. Estados Unidos a hoy tiene un sistema de educación pública virtual. Eso es una información que a nosotros no nos llega generalmente. Es decir, que así como existe el colegio público presencial, hay colegios públicos virtuales y ya hay una red completa y es el país que lidera la dinámica y la tendencia del homeschool en el mundo. Pero a partir de ahí el mundo sí está muy dividido, incluso, y yo sé que en Colombia no va a pasar, llegando en algunos casos donde lo prohíben tácitamente en la ley. Daniel, una pregunta. Bueno, a mí en la calle muchas veces yo comento la modalidad que está mi hija y me dicen, ¿eso sí está avalado por la Secretaría de Educación? Precisamente ahí va el tema. Gracias a Dios y pues a toda la familia nosotros hemos logrado ese aval desde la licencia de Monte Rosales como colegio presencial bilingüe y mantenemos una alianza con el otro referente, que es una institución norteamericana, desde donde pudimos llevar un modelo de educación flexible al Ministerio de Educación y lograr el funcionamiento del colegio. Pero esto es un tema, y lo mencionaba yo hace poco en la Mesa Nacional de Educación Privada, que por primera vez abrió un espacio en el 2024 a dos voceros, un rector de un colegio y yo, que tuvimos la oportunidad de conversar ante todos estos rectores, que muchos se sienten amenazados, muchos sienten miedo, otros apoyan, pero hay un criterio de unidad alrededor de que ese mundo gris de que pueda existir un colegio con una licencia de funcionamiento virtual en Colombia es un paso que tienen que dar las entidades, porque no es justo y no tanto con nosotros, porque al final y es nuestro mismo pensamiento, redundas en los niños y en las niñas, que uno tenga que tener una alianza con un colegio en otro país para de esa forma llegar al objetivo. Más en una sociedad como la nuestra, donde ya está demostrado que sí hay una puerta abierta y pues no son 100, 200, sino ya miles de familias desde Monte Rosales que lo demuestran. ¿Cuántas familias actualmente están con Monte Rosales? 4.000. 4.000 familias. ¿Sí ven que esto es grande y funciona? Y tiende a crecer, ¿no? Obviamente eso tiende a crecer. Como crecer. Daniel, una pregunta. Referenciamos, no me imagino que no solamente estará en el Monte Rosales y el Santa Elena, sino que otros, digamos que conozcas, están en la misma situación. Y aquí en Colombia, no sé, que digan, vea, conozco también otro colegio que tiene la misma metodología que el Monte Rosales. Alrededor de las dinámicas de homeschool, esa es una conversación también súper abierta. Digamos que, por ejemplo, Monte Elena no tiene esa tendencia, no tiene ese tipo de educación.
Sí existen otras instituciones que se dividen en dos, algunas que no tienen la licencia de funcionamiento de la Secretaría de Educación como colegio. Ese tema es bien de debate, porque en el momento en el que usted no tiene ningún tipo de licencia, pues sí está caminando en un hielo muy delgado, porque en cualquier momento Claro. el reconocimiento de todos esos certificados pues, se puede ir al piso. Y eso pues ya es una problemática Sí, claro. de otro calibre, ¿no? Sí hay instituciones que también tienen una licencia de funcionamiento, está el Colegio Virtual, por ejemplo, Siglo XXI, y ellos pues han dado también esa lucha. Innova, que fue una red de colegios que está llegando a Colombia, que llegaron con 2 colegios desde el Perú, iniciaron en esto, lastimosamente desfallecieron después, no le vieron una viabilidad como financiera, pero sí hay un par de actores más. Lo que es muy importante también tener claro ahí es que si uno encuentra uno de esos actores con una licencia de colegio virtual, esa licencia hay que revisarla bien, porque en Colombia Con esas lupa. licencias no existen, hay que ponerle la lupita. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo ve el colegio o la metodología? ¿Cómo ve usted, digamos, cómo funciona el país entre unos 10 años? El tema de pronto se ha mejorado, de pronto se va a haber más respaldo a través de la normatividad. ¿Cuál es la expectativa que tiene Daniel frente a eso? Pueden ser dos cosas. Definitivamente Colombia es un país que tiene grandes retos por resolver, y dentro de esos retos la educación nunca ha sido muy protagonista. Yo sí creo que pueden pasar más de 10 años, lastimosamente, en el que haya una definición donde de verdad un ente como la Cámara de Representantes, un Senado, se siente a hablar de esto. Pueden pasar más de 10 años. Porque el país tiene otras dinámicas y la educación, tristemente, nunca ha sido una de esas prioridades. Pero donde sí puede haber un avance, y nosotros somos actores muy activos desde Monterrosales en eso, desde el mismo Ministerio de Educación hay un referente muy reciente, la educación técnica, que muchos conocemos. El año pasado le permitieron a la educación técnica empezar a realizar virtualización, y que la licencia tuviera una modificación a modalidad con uso de herramientas digitales, de toda su adorno. Sí. Pero al final lo que significa es que la educación técnica hoy en día en Colombia puede hacerse desde una resolución colombiana de manera virtual. Y eso lo logró el ministerio con una resolución que no pasó por ley. Entonces yo sí creo que antes de 10 años el ministerio se va a pronunciar. Se va a pronunciar, ok.